Y habíamos dicho de que estas son las imposiciones de desplazamientos. Vamos a verificar un par solamente. Y la definición de los textos. Debería mostrarme el número de nodo. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, el 14 tiene 15, 10, 15. ¿No? 15, 10 y 15. 9. Es el que está con 0. Es el que está restringido. Pues deberíamos decir que es este. 15 que tiene prácticamente 2 en todas las direcciones. No es el más grande. Entonces tenemos básicamente los desplazamientos impuestos. Entonces eso se debería reflejar en la deformada. Y está la deformada. Y vamos a las tensiones. La respuesta es en sólidos. Y tengo las tres tensiones, los tres esfuerzos tangenciales. Y tengo una evaluación de máximos y mínimos y valores promedio. Entonces, en 1, ya habíamos dicho que el valor era 2000. En 2. Aquí se está mostrando el esfuerzo en el eje X en todas las caras, ¿no? Porque es constante. Todos voy a tener lo mismo. Me voy a ir al cortante para que vayan variando los valores. En cortante tenemos 400. En 2, 2000. En 3, 400 nuevamente. En 3, los 3000. Y en 2, los 400. ¿No? Entonces, y la respuesta que se espera bajo esas funciones de desplazamiento. Y lo que queríamos ver era
la deformada en el nudo 8. La pregunta es cuál es el 8. ¿Cuál es el 8? Correcto. Me da los desplazamientos. Y con punto 0089, punto 0018, 0.00116. Entonces, los desplazamientos en ese nudo también se corresponden con la respuesta del modelo. Como les decía, este test de la parcela es un instrumento de verificación de la solidez de los elementos y de la modelación. Después se cambian los desplazamientos por cargas y lo que se busca es obtener los desplazamientos de la estructura. Pero lo que veo de manera interesante es que aquí sí me permite mostrar las deformaciones. Después tener la posibilidad de mostrar deformaciones igual en básicamente la deformación es 1 en X y debería ser lo mismo en Y. 1 por 10 a la -3, ¿no? En Z. Y eso no es tan difícil de evaluar porque si tengo mi función, esta función y derivo con respecto de X, este valor va a ser 1 dividido entre 2000, me da 1 por 10 a la -3. Y Y Z van a ser 0. Y en la medida en la que haga lo mismo con Y y con Z, voy a tener derivadas iguales, ¿no? Aquí 2 por 1 sobre 2000 y aquí 2 por Z, que también va a ser 1 sobre 2000. Los otros en la derivada se van a perder. Entonces, las deformaciones en X quedan claras y en Y van a venir cruzadas, ¿no? Esto va a ser en la dirección XY, que es la 1, 2, esto va a ser con respecto de Y, me va a quedar 1 sobre 2000, esa va a ser con respecto de X, me va a quedar 1 sobre 2000, y al sumarlas voy a tener también 1 sobre 1000. Entonces, aquí deberíamos tener en deformaciones los tres valores uniformes en punto 001 y lo mismo en el cortante, ¿no? Que es punto 001. Normalmente todo este proceso de cálculo se facilita mucho haciendo un tratamiento matricial de los datos. Por eso es que al lado de las ecuaciones convencionales se plantean ecuaciones matriciales, porque eso facilita bastante el cálculo. Y bueno, como les decía, a partir de estos elementos podemos generar otras formas.
Por ejemplo, ese mismo modelo de la viga que habíamos analizado basado en un modelo de tensión plana, podemos analizarlo acá basado en un modelo formado por volúmenes, ¿no? En ambos casos la respuesta va a ser tensional y si lo analizáramos con un elemento de barra, ahí la respuesta ya no sería en función de tensiones, sino de momentos y de cortantes. Vamos a ver si han impuesto las mismas cargas. Primero la viga sometida a tracción. Ahí es momento en voladizo. Ahí es momento en la otra dirección. También por efecto de la carga en voladizo. Miren, ahí está precisamente lo que nos pedía su compañero, la evaluación de la respuesta a torsión en ese elemento con volúmenes, ¿no? Si ven ustedes la naturaleza de la carga, está generando un momento de torsión en la barra, aunque está representada con volúmenes. Es una cupla de momento flector y hay otra cupla de momento flector, supongo también. Y es un momento en la otra dirección. Antes de analizar los resultados, aprovechando la generalización, me voy a ir al final de la presentación para cerrar la presentación y luego acabamos de ver un poquito la salida de este ejemplo. Entonces, la otra generalización en el que se introduce el tema de la flexión es el análisis de un elemento pórtico. Y nos podemos ir directamente al pórtico espacial, al pórtico tridimensional, aunque el propio pórtico tridimensional puede analizarse de manera simplificada, si está tomado en cuenta como un pórtico o como una parrilla de una losa, donde también se pueden simplificar algunas variables. Entonces, en el caso del pórtico espacial, como definición de variables, voy a tener desplazamientos en las tres direcciones, X, Y, Z, y giros en las tres direcciones, X, Y, Z. Y esos desplazamientos y esos giros van a venir asociados el desplazamiento en X al esfuerzo normal y los desplazamientos en Y y Z asociados con los cortantes o con la aplicación de cargas. Y los giros, el primer giro asociado al momento torsor y los otros dos giros asociados a la aplicación de momentos, ¿no? Estos son cargas perpendiculares a los ejes y estos son los momentos, ¿no? Que se van agrupando. Aquí está la convención de signos para la definición de estas fuerzas. Y luego, en la relación entre las fuerzas y los desplazamientos, a, a partir del análisis de las tensiones, y la solución del sistema, tengo lo que se llaman las matrices de rigidez, ¿no? Que ustedes las conocen. Aquí está planteada la matriz de rigidez para el comportamiento axial, que es a tensión y compresión de la barra, donde la relación entre las fuerzas y los desplazamientos está dada acá. Este es el comportamiento en flexión, relacionando QZ con MY. En una dirección, esto podríamos decir que es como si fuera un elemento de un radial, que lo mismo funciona en la otra dirección.
Esto estaría más asociado a la flexión en la otra dirección. Y esto sería la respuesta al comportamiento torsor, ¿no? Lo que nos comentaba su compañero. Entonces aquí podemos analizar el efecto de la torsión con tensiones generalizadas, y en el modelo que veíamos abajo, en el SAP, se puede analizar la torsión buscando la respuesta tensional y no el momento torsor, ¿no? Tengo las dos posibilidades. Esta sería la respuesta simplificada, que la puedo solucionar en pórticos tridimensionales a partir del método matricial, porque si es que un elemento de dos nodos, una barra en la que se le aplican cargas nodales en los nodos, me da la respuesta exacta con estas expresiones que estoy colocando acá de elasticidad, de inercia y de longitud, en el entendido de que no varían en toda la longitud, ¿no? Y finalmente, estos análisis para cada uno de los grados de libertad independiente se pueden condensar en una matriz de rigidez tridimensional de pórtico, que es la que vemos acá, que está asociada a estos grados de libertad, ¿no? A estas fuerzas que son iguales a la matriz de rigidez multiplicada por estos desplazamientos. Aquí tengo las fuerzas, aquí tengo los desplazamientos, y aquí tengo la matriz de rigidez, que ya la han debido ver en sus cursos de análisis matricial. Pero simplemente quería mostrarles todo el conjunto y cómo a partir del análisis de la teoría de la elasticidad y de la elasticidad tridimensional se van haciendo simplificaciones hasta el comportamiento de las vigas, de las columnas, de los elementos de membrana, los tirantes, los tensores, ¿no? Y en realidad en el aprendizaje, de alguna manera, aprendemos al revés. O sea, iniciamos con los elementos más sencillos, vigas, celosías, que funcionan solamente esfuerzo normal, vigas, luego pórticos, luego ya entramos a losas y elementos de mayor complejidad en la geometría. Pero finalmente todos los elementos y todos los análisis terminan en el comportamiento de elasticidad tridimensional, ¿no? Entonces, por eso les decía el día lunes que a tono de broma decíamos que el comportamiento tensional es químicamente puro porque no tiene ninguna simplificación, es el análisis básico a partir del cual se han ido generando las simplificaciones. Y acá hay una gráfica muy interesante, donde nos muestra que a partir de modelos discretos o modelos continuos podemos representar distinto tipo de estructuras que pueden tener distinta dimensión, me refiero al problema, a la estructura, pero los podemos analizar a partir de elementos unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, ¿no? Haciendo una generalización. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de sistemas discretos en los elementos barra, ¿no? Que hacen un análisis unidimensional a nivel de elemento, pero a nivel de sistema pueden hacer un análisis unidimensional cuando utilizamos, por ejemplo, la teoría de esfuerzo axial para barras, la teoría de flexión para vigas delgadas o la teoría de flexión con corte para vigas gruesas. Podemos hacer un análisis bidimensional cuando estamos solamente considerando fuerza axial, tenemos las cerchas o celoxías. Cuando introducimos en los modelos bidimensionales la flexión y la torsión, estamos hablando de parrillas o emparrillados. Y cuando introducimos el esfuerzo axial y la flexión, estamos hablando de pórticos. O podemos llevar al plano tridimensional, que cuando estamos analizando solamente esfuerzo axial son las cerchas en el espacio, las famosas estructuras estereométricas, y la última matriz de rigidez, que era el pórtico tridimensional, representa el comportamiento con todos sus componentes en estructuras tridimensionales, ¿no? O sea, axial, flexión, torsión y cortante en pórticos espaciales, ¿no? Entonces, a partir de un elemento unidimensional, podemos básicamente barrer sistemas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Y lo mismo, ya con sistemas continuos, como los elementos que hemos visto membrana o de placa sometida a flexión o de cáscara, que
que engloba ambos efectos. Podemos desarrollar modelos bidimensionales. En los modelos bidimensionales tenemos la tensión plana y la deformación plana que habíamos visto. Está asociado a muros, ya sean muros continuos o muros cortantes. Tenemos la flexión en placas delgadas y la flexión concortante en placas gruesas, ¿no? Y esto en estructuras bidimensionales y en estructuras tridimensionales combinamos la flexión con el efecto membrana, ya no lo separamos, y tenemos losas plegables, cáscaras o láminas de revolución. Y en sistemas continuos, estos sistemas continuos, al definir los elementos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ya no pueden ser resueltos de manera analítica como los pórticos a través de una fórmula, requieren de métodos numéricos que involucran la transformación de coordenadas, la integración numérica, la formulación de las ecuaciones de equilibrio en base a los teoremas energéticos, etcétera, que es la base de la modelación numérica, pero nos permiten igual plantear elementos bidimensionales o tridimensionales, o sea, elementos bidimensionales para resolver problemas bidimensionales o tridimensionales. Y finalmente tenemos lo que comentábamos, el elemento más puro, la elasticidad tridimensional, que igual puede representar, como habíamos visto, vigas, columnas o losas, en modelos tridimensionales basados en elementos tridimensionales, ¿no? No tiene ninguna simplificación. Y en general, lo que sí se busca es que, dada la geometría del elemento, el elemento como tal sí tenga una dimensión de volumen, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que si voy a representar represas, es relativamente sencillo generar cubos que sean más o menos uniformes en volumen, pero si voy a analizar losas, en una losa que tiene un espesor delgado, las otras 2 dimensiones van a tener que estar cerca del espesor para que la relación de dimensiones del elemento de análisis sea volumétrica, digamos, ¿no? Y lo mismo si tengo una viga, tal cual veíamos en el ejemplo que está ahorita en el SAP, tengo que dividir en suficientes elementos como para que eso pueda trabajar como un volumen. Entonces, independientemente del elemento que utilicemos o del modelo o del sistema que estemos intentando representar, lo que tengo que garantizar de que las limitaciones en geometría, en modelo constitutivo, en condiciones de borde, en método de solución, se cumplan, porque lo que intentamos es representar de la mejor manera el comportamiento del modelo físico con un modelo matemático. El modelo matemático lo puedo solucionar con una ecuación o con una fórmula, o lo puedo solucionar con un programa a través de modelación numérica, ¿no? O sea, en realidad el concepto más allá de la solución es el del modelo de análisis, ¿no? Que sabemos que no es la realidad, pero nos permite con cierto nivel de aproximación obtener respuestas que como ingenieros nos permiten dimensionar y garantizar seguridad y funcionalidad en las estructuras. Entonces, no sé si tiene alguien algún comentario o alguna pregunta. Quería presentarles un pantallazo integral de la teoría de elasticidad y sus aplicaciones, ¿no? Esto para no quedarnos solamente en las fórmulas y en las ecuaciones, sino que vean un poco que profundizar en ese conocimiento sí vale la pena porque la herramienta bien utilizada es muy potente. ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Ok, entonces veamos un poco lo que nos botan los modelos y ahí terminamos de cerrar esta parte. Bueno, entonces, como les decía, cada una de esas condiciones de carga que estamos viendo va a tener una cierta respuesta que la deberíamos poder evaluar a partir de los valores que vamos a ver de tensiones y de deformaciones. Por ejemplo, en la primera, en la que tenemos solamente tracción, esencialmente, perdón, no lo había corrido. No lo puedo correr aquí.
Déjenme darle en el otro. Entonces, vamos a ver la salida. La salida en 1, 1 debería ser la tensión normal en la dirección de la barra. Y para el caso 1, me debería dar un esfuerzo casi uniforme. Puede ser que haya algo de distorsión por la distorsión en la geometría de la barra. Para tener contexto, voy a abrir el archivo. Entonces, nuevamente están las distintas formas. Están los casos de carga. Me hubiera gustado abrir la forma rectangular porque normalmente es la más estable. Aquí está con modos incompatibles, lo que mejora mucho la respuesta. Sí, pero aquí para la trapezoidal, la variación es del 1% más o menos. No debe ser muy grande realmente la variación a pesar de los colores. Fuerza axial. Bien. Sí, torsor. Vamos a ver si podemos abrir uno con más elementos. Uno es compatible, incompatible. A1, A2, A3. El A, rectángulo. 1, 2, 3 deben ser los ese es el que peor forma respuesta tiene y el paralogramo también. Un rectángulo A3.
Correcto, ahí tengo muchos, muchos elementos. Me va a tardar un poco más en resolver. Pues se supone que voy a tener una mejor respuesta. Esta sería la respuesta. Entonces, lo primero era extensión. De las etiquetas y no vamos a ver los nodos. Hay una pequeña distorsión porque en la distribución de la aplicación de las fuerzas, como las fuerzas se aplican en algunos nudos, hasta distribuirlas genera esta distribución. Pero una vez que se distribuye, ya tengo el comportamiento que se esperaría, que es la tensión uniforme que se va a desarrollar en todo el cuerpo y finalmente va a llegar al apoyo, ¿no? Pero el análisis se ensucia un poquito por la aplicación de las cargas, que son cuatro cargas nodales, ¿no? Que sería distinto si se habrían distribuido en todos los nudos del extremo. Pero el comportamiento que se espera, que es la distribución, es el esperado, digamos, ¿no? En la otra dirección, como no tengo fuerzas, debería tener cero. Un pequeño valor numérico que no es relevante, ¿no? Esencialmente es básicamente cero. En 3 debería ser igual. Y el valor que usa como valor de control, que es el que está evaluando, es el desplazamiento. A ver dónde se van a aplicar las cargas. Mm,
vean los valores de las cargas, tengo que ver los nudos. Están aplicados en los extremos, entonces el nudo del control es el del extremo. Le voy a dar el desplazamiento. Y el desplazamiento en el orden de 2,99. Esencialmente nos está mostrando esto, ¿no? Estoy en el elemento rectangular con 30 por 4 por 8. En este 2,98 de resultado. Y con respecto de la exacta tiene un 1%. Entonces, fíjense que muchos elementos, y aún así, por el tema de la atribución de la carga, puede generar una cierta variación con la solución analítica. Ahora, en el otro caso, que es el de flexión, vamos a ver la fuerza. Está generando un momento flector hacia arriba. Aquí la flecha es del orden de 1,1081. Y es 69, o sea, 10,70 más o menos. Estoy en este escenario, 10,73, ¿no? Rectángulo. Igual con un error del 1%. Aquí lo interesante es ver la distribución de tensiones, ¿no? Porque como sabemos, me tendría que dar tracción y compresión en cada extremo. Pues ahí se va cómo va, se va incrementando, ¿no? Y al final en la esquina voy a tener los máximos valores de tracción y de compresión en cada uno de los extremos, ¿no? Para representar esa flexión. En el caso del cortante, algo del torsual, que es el caso 4. Mm, el plano que me interesa analizar está en el eje 2,3.
es la distribución de cortantes que me interesa ver, porque el eje 1 es el longitudinal. Básicamente, todo ese esfuerzo cortante en esa dirección está manteniendo un valor. Perdón, estoy con el otro caso. Y está manteniéndose un valor de esfuerzo cortante de 245. Hay un flujo de cortante alrededor del elemento. Como les había comentado en algún momento, los programas que desarrollan suelos han trabajado un poquito más el procesamiento de la información, definiendo inclusive direcciones principales y esfuerzos principales y las direcciones en que se producen. Y justo utilizo para mostrar vigas altas un ejemplo en este otro programa, ah, que representa un poco el caso del ensayo de flexión en la barrita que se utiliza para caracterizar el comportamiento de flexión de las losas, para tener un parámetro de referencia de la resistencia al hormigón para losas. Y además representa una viga alta, ¿no? Ese es el comportamiento que se va a dar. Esta es la definición de la geometría. Ahí tiene dos cargas aplicadas. Vamos a calcular un poco. El modelo es hormigón armado y los parámetros. Acá son un material elástico con coeficiente de Poisson de 0,25 y módulo de Young de 28.000 megapascales. Y aquí se está definiendo las cargas y la geometría. Y un poco esta es la salida. Y digo que los programas son más amigables porque, por ejemplo, aquí me está mostrando el sigma 1, que es el máximo esfuerzo principal. Y si yo le pido que además me muestre las direcciones de aplicación de los esfuerzos principales, me muestra cómo se va a transferir. O sea, no solamente me muestra el valor del máximo esfuerzo sin cortante, sino me muestra la dirección en la que se transfieren los esfuerzos, ¿no? Y por eso es que en algún caso les decía que en estos sistemas la carga se va moviendo por compresión hacia el apoyo. Aquí también se genera esto que se denominan bielas o puntales. Y en esta otra dirección, que es el otro, el valor con el otro signo, ahorita estoy con el valor máximo en estos valores rojos. Y en el otro lado se origina el esfuerzo de tracción que va en el tirante. Entonces, aquí cuando yo le pido que me muestre las tensiones,
aunque el plano, aunque el modelo es plano, le puedo pedir de que me muestre sigma 3, que es la tensión principal menor, y eso me va a definir con el otro signo la componente, el tensor, ¿no? Y los puntos donde se concentra la fuerza principal de compresión, pero por el combinamiento la otra fuerza también tiene una componente importante, ¿no? En la otra dirección. Y también podría pedirle que me muestre la respuesta en X y Z. En este caso, en sigma XX, ya las direcciones estas no valen porque es en X, pero está intentando mostrarme ese comportamiento de flexión y compresión, ¿no? Pero como pueden ver, no es riguroso, ¿no? O sea, me refiero a que no es como en los otros ejemplos donde todas las fibras se ven comprimidas y las otras se ven traccionadas, sino que aquí el efecto de la altura de la viga genera una distribución tridimensional de los esfuerzos. En este caso estoy viendo tensiones, pero también podría pedirle, y esa es la ventaja de este otro programa, que me bote las deformaciones sin tanto problema, me genera deformaciones también en X y en Y, o que me bote los desplazamientos como flechas o como manchas de color, o como, o como deformada, ¿no? Tiene todas esas opciones. Vertical, quiero ver. Entonces, para esta viga, el desplazamiento más importante está en el orden de 0.8 milímetros, que es el que tengo aquí en el medio, ¿no? Entonces, ese es el nivel de respuesta que habíamos hablado, ¿no? Desplazamientos, deformaciones, voy a ir a las XX y tensiones. Bueno, espero que eso les haya permitido tener un pantallazo de, partiendo de la formulación tridimensional de análisis, que es la teoría de elasticidad, cómo se puede ir representando modelos bidimensionales, unidimensionales y tridimensionales, y también cómo se pueden usar elementos con comportamiento simplificado para encontrar soluciones más rápidas y más sencillas con menos variables. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ok, dígame, John, ¿tiene alguna pregunta? No, Inge, va a disculparme, me equivoqué. Ok, bueno, les deseo entonces una buena noche y los veo mañana a la misma hora. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.